Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver este interesante ejercicio. Comencemos. ¿Cuál de las opciones es siempre verdadera? Este es un ejercicio de lógica matemática. Nos dan esta proposición H, dice P implica Q o Q, ¿ya? Y luego nos dan estas proposiciones y nos dice cuál es siempre verdadera las opciones, ¿no? Entonces veamos, si Q es verdadero, entonces H es toda esta, ¿no es cierto? Y Q es esta de aquí. Si P es falso, H es verdadero. Bueno, aquí podríamos optar de dos maneras. Una sería hacer la tabla de verdad de toda esta proposición, ¿ya? Me demoro un poco más, pero ahí tendría todas las opciones, ¿ya? O si no, pensar individualmente en los valores de verdad que nos da aquí. Vamos a hacer la segunda manera, a ver si tenemos un poco de suerte. Si tenemos suerte, llegamos a la respuesta antes. A ver, veamos. Dice, si Q es verdadero, entonces toda esta es falsa. Veamos. Aquí podríamos decir lo siguiente, miren, si Q es verdad, entonces esta de aquí es verdad, esta también, entonces nos quedaría así. Si Q es verdad, tendríamos P, entonces verdad, y entonces O, Q, pero Q dice que es verdad, entonces verdad aquí. Ahora, si toda esta es H, ¿no es cierto? Entonces, dado que está unido con un conector O, entonces basta con que una sea verdad para que toda esta proposición sea verdad. O sea, el dictamen final de esta es verdad. Y aquí dice que si Q es verdad, o sea, esto, entonces H es falso. Entonces esta no puede ser, mire. O sea, esta de aquí totalmente incorrecta, ¿no es cierto? Porque si Q es verdadero, entonces esta es automáticamente y siempre verdad, no depende del valor de verdad de P. En la segunda opción dice, si P es falso, entonces toda es verdad. A ver, vamos a analizar esto. Aquí tenemos P, entonces Q o Q, ¿no es cierto? Entonces nos dice que si P es falso, o sea, bajo esta condición, entonces aquí tendríamos falso, entonces Q y todo esto o Q. Quedaría así toda la proposición H. Ahora dice que basta con que P sea falso para decir que toda es verdadera. Podría ser, veamos, ¿qué tal? Vamos a ver, si Q fuera verdad, veamos qué pasa. Si Q fuera verdad, esta proposición nos quedaría así. Falso, entonces verdad o verdad. Ya, pero miren, como aquí es el conector O, pasa lo mismo que antes, ¿no es cierto? Basta con que un lado sea verdad y entonces toda sería verdad, lo cual hace pensar que H es verdad, pero como dice siempre verdadera, hay que analizar la otra parte. ¿Qué tal si Q es falso? En ese caso, si Q es falso, tendríamos, miren que este es fijo, ¿no es cierto? Falso, entonces falso, y acá O falso. Ya, dado que Q sería falso. Ya, pero falso, entonces falso, según la tabla de verdad, esto es verdadero. Esto es verdadero. Falso, entonces falso es verdadero. Y acá o falso, que es el de este. Y entonces basta con que una sea verdad para que todo sea verdad. Con lo cual concluimos que no depende del valor de Q, dado que si Q es verdad, toda es verdad. Y si Q es falso, también toda es verdad por el otro lado, ¿no es cierto? Entonces eso significa que la respuesta correcta es B. Si es que P es falso en cualquier caso para Q, sin importar el valor de verdad de Q, la proposición total es verdadera, ¿ya? Y es la respuesta, no tendríamos ya que analizar las otras, pero vamos a analizar esto ya que estamos practicando. Dice, si P es falso, entonces H es falso. Bueno, esta es muy fácil porque miren, aquí dice si P es falso, entonces estamos hablando de falso esto, ¿no es cierto? Entonces dice que H es falso y no es verdad porque ya vemos que H es siempre verdadero, o sea, la de arriba, ¿no es cierto? Y acá esta última dice si Q es falso, entonces H es verdadero. A ver, analicemos esto. Dice si Q es falso, entonces vamos a poner P, entonces falso, dado que dice que es falso. O
falso, no sería, ¿no es cierto? Dice que Q es falso, ya. Pero entonces esto de aquí es falso, entonces toda esta proposición, su valor de verdad, se reduce a esto de aquí, a P entonces falso. ¿Por qué? Dado que lo obliga a que una de las dos sea verdad, para que sea verdad, entonces el valor de verdad de toda la proposición H tiene que ser igual al valor de verdad de esto, dado que lo otro salió falso. En otras palabras, si esto es falso, toda es falsa, y si esto es verdad, toda es verdad. Ya, pero entonces veamos aquí qué pasa si P fuera verdad, tendríamos verdad, entonces falso. Y la otra posibilidad, si P fuera falso, entonces falso, entonces falso. Ya, pero verdad, entonces falso. Esta es falso, ¿no es cierto? Y falso, entonces falso, esto es verdad. Entonces, ¿qué significa? Que no puede ser verdadero porque tenemos este caso donde es falso. Entonces, no siempre, fíjense, no siempre sería verdadero. También hay un caso en donde es falso.